estamos hablando ya de 40 víctimas mortales. Terrible lo que está ocurriendo, especialmente en el sur del país, una tragedia para todos los peruanos. Y vamos a analizar en este momento este escenario tan fatídico para todos, realmente con Wilson Quispe Mamani, congresista de Perú Libre, precisamente por la región del lago Titicaca, por Puno. Bienvenido a RPP, congresista Quispe. No son buenas noches, definitivamente. Sí, gusto saludarte, Jorge. Un saludo cordial a todos los hermanos oyentes a nivel nacional. Y desde ya mis respectivas condolencias a todos los hermanos de la región de Puno, de la ciudad de Juliaca, de las demás provincias que están enlutadas a esta hora de la noche. Y sobre todo también transmitir nuestro malestar, nuestra disconformidad con lo que está sucediendo y el abuso excesivo de las Fuerzas Armadas que está atentando contra la salud, la integridad de nuestros hermanos pobladores. Congresista Quispe, hay extremos aquí de ambos lados, de los manifestantes que han intentado tomar, por ejemplo, el aeropuerto de Juliaca, y al parecer también de la respuesta por parte de las Fuerzas Armadas o policiales. ¿Por qué se ha llegado a esta situación tan crítica, tan extrema, específicamente en Puno? Sí, es lamentable decirlo nuevamente porque la sucesión que varias instituciones han manifestado de que la señora Dina Boluarte le corresponde asumir como presidenta de la República, esto ha generado lamentablemente un rechazo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque sencillamente ella ha salido a todas las regiones a manifestar que el día que vaquen al presidente Pedro Castillo, ella se iba a ir conjuntamente con Pedro Castillo. La población está manifestando sobre lo que ella ha afirmado. Si ella no cumple su palabra, entonces no hay garantía de lo que un gobierno podría hacer. Congresista Quispe, ¿pero usted votó por la vacancia de Pedro Castillo? Yo voté en contra de la vacancia. Y en la segunda votación no asistí porque me pareció que no era legal, no era constitucional, porque no se ha respetado el reglamento del Congreso ni la Constitución para poder vacar a un presidente. Pero, congresista Quispe, el expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. La sucesión constitucional mandaba que Dina Boluarte se convierta en la presidenta de la República. Eso está fuera de todo análisis. Yo opino lo contrario. ¿Por qué? Que, por lo siguiente, hay un reglamento del Congreso que establece que primeramente se hace una citación, luego se cita o se programa una admisión de vacancia, luego se pone el asunto, el motivo, y finalmente pues hay una votación mayoritaria que tiene un límite, lo cual no se ha llevado a cabo. Pero se aceleró todo el proceso debido a esta intentona de golpe de Estado por parte del mismo expresidente Pedro Castillo. Así es. Había que acelerar el proceso. Hay una solicitud por desesperado, usted lo ha dicho, se ha acelerado una cuarta vacancia. La tercera moción de vacancia era por incapacidad moral, que era presentado por el congresista Málaga. Pero eso no se ha adelantado. Quispe, pero el expresidente Castillo se vacó solo al intentar hacer un golpe de Estado. ¿No cree usted que eso es inconstitucional empezando desde allí? Yo por eso refiero, han habido errores de parte tanto de Pedro Castillo, él tenía que solicitar la segunda cuestión de confianza, como debe de ser. Pero no lo hizo, intentó dar un golpe de Estado. Exacto, justamente ese ha sido uno de los errores. Y también han habido personas que le han orientado a cometer ese error. Pero lamentablemente Dina Boluarte asume la presidencia como consecuencia de este error y por eso las marchas también. ¿El expresidente Castillo no cree que tiene también responsabilidad en esta situación de conflicto social que vive el país? Pero veamos el otro lado. O sea, no nos tapemos solamente que quiso dar un golpe de Estado. Veamos el bosque, no solo el árbol. Así es. ¿Y qué hizo el Congreso de la República? Inmediatamente le dio el golpe de Estado, lo cual no era correcto. Y tampoco se publicó. ¿Se podía hacer entonces? Tampoco ¿Dejar que Pedro Castillo realice su golpe de Estado? A ver, termino la idea. Tampoco se publicó en el diario El Peruano para que luego eso se aplique. No han esperado. Sencillamente la pusieron la banda presidencial a la señora Dina Boluarte de manera desesperada y luego eso ha generado un descontento en la población. Y sabía muy bien Dina Boluarte que eso iba a suceder. Pero esto también es responsabilidad del expresidente Pedro Castillo, que incluso él desde la cárcel continuaba asusando a la gente a que salga a las calles. Congresista Quispe. Pedro no asusa. Yo le voy a decir una cosa. Pedro no tiene la capacidad para poder convocar. Es la indignación del pueblo que está cansado de que le digan terruco, terrorista, vándalo,
cuando un pueblo reclama sus justas comprendemos demandas, las demandas justas, derechos, pero hay actos de violencia que tampoco se pueden aceptar. Pero aclaro... Por favor. No, exacto. Pero yo aclaro lo que en algún momento dice, ¿no? Cuando un poblador reclama por hambre, reclama por necesidad o porque tiene rasgos andinos, ¿es terrorista? No. Nadie tampoco meta en el saco a todos. Eso es lo que ha indicado la señora esta Dina Boluarte. victimización del terruqueo lo utilizó muchísimo el expresidente Pedro Castillo precisamente para crear confrontación. Y lo hizo también Aníbal Torres. Por eso le digo, congresista Quispe, hay que aceptar los errores. Así es. Esas expresiones también han generado confrontación, ¿no cree usted? Así es. Hay que hacerse la crítica y la autocrítica. Por supuesto. Pero no hay que perder tampoco la objetividad. Acá ha habido un constante terruqueo a la población. Y eso lo hemos visto en todos los medios. No en todos, en la mayoría. No generalice. Discúlpeme, en la mayoría de medios. Correcto. Aquí en RPP nunca hemos terruqueado a nadie. En algunos medios de comunicación, vamos a corregirnos en todo caso, que no era correcto. Pero usted ha visto, han habido, incluso algunos periodistas han sacado al aire indicando que eso era incorrecto. No se puede terruquear a una persona por el hecho de venir de las zonas altoandinas o por reclamar un derecho. Usted está viendo en algunos congresistas de la derecha que han dicho, vamos a eliminar a esos congresistas que están asusando. O sea, hablar por el pueblo, reclamar. El pueblo te dice, ¿sabes qué, señor congresista? Esta es nuestra plataforma y es nuestro pedido. Si usted no hace caso a este pedido, inmediatamente lo vamos a censurar a usted. Entonces, ¿cuál es la tarea? Los pedidos de la población La representación del congresista es justamente llevar la voz del pueblo tanto al Congreso como también al Ejecutivo y pedir a la señora Dina Boluarte que cumpla lo que ella ha prometido. Correcto. Los pedidos de la población son comprensibles, son demandas que desde hace muchísimo tiempo han sido postergadas, incluso por el mismo expresidente Castillo que estuvo 1 año y más en el poder y poco nada hizo para resolver esas demandas. Pero no se puede apelar tampoco a la violencia. Definitivamente no estamos hablando de gente que ha querido tomar aeropuertos, que ha atacado también a la policía. Justamente condenemos excesos de ambos lados. Así es. Lo que hemos transmitido justamente era de que se identifiquen algunas personas que tal vez están generando excesos, pero acá no podemos cerrarnos los ojos. La señora Dina Boluarte ha tenido para resolver en el gobierno o para el caso de Merino han habido 2 fallecidos y siempre lo voy a repetir. Inmediatamente se cambió de presidente. Dina Boluarte con 28 fallecidos allá en Ayacucho y justamente ahora en Juliaca ya llegando a los 14 fallecidos. Entonces, ¿qué cosa está esperando? O sea, ¿cuántos fallecidos más debe de haber para poder escuchar al pueblo lo que está pidiendo? Para usted, ¿cuál sería el escenario ideal? ¿Qué debería pasar? ¿Dina Boluarte debería renunciar? ¿Asumiría el señor Williams? ¿El presidente del Congreso sería ahora el presidente de la República? Lo más adecuado sería que el Congreso de la República y las bancadas tengan que elegir una nueva mesa directiva. Y asimismo, eso sería lo más responsable que podemos hacer, me incluyo. Por otro lado, la señora Dina Boluarte tiene que... ¿Quién presidiría esa mesa directiva? ¿Alguien de Perú Libre entonces? ¿Solo cuando llegue a presidir esa mesa directiva alguien de Perú Libre se van a calmar las protestas? No, definitivamente no. Tampoco, pues, congresista, no estamos diciendo favor. eso. No estamos diciendo, simplemente que se cambie. Puede ser cualquier otro congresista de cualquier bancada, pero tiene que renovarse. No puede haber simplemente una vacancia por el presidente Castillo y luego entra Dina, es decir, hacer lo que ellos quieren, sino que acá tiene que haber una renovación. Una sucesión constitucional. Le reitero, es lo que manda la Constitución. Le reitero, no se ha llevado el debido proceso. No ha habido un debido proceso. Así como hoy día se está matando gente en Puno, en Ayacucho, en Juliaca, no se puede sancionar o no se puede sentenciar a la muerte a las personas. Congresista porque Quispe, toda persona incluso pertenece a Perú Libre. Claro. Dina Boluarte pertenecía a la plancha presidencial de Perú Libre. Ustedes la han llevado al poder. Mire, ustedes también son responsables de todo esto. No se lave las manos, congresista. No, acá las cosas hay que precisar y hay que aclararlas. A mí me han invitado en Perú Libre a participar. Así mismo a Dina Boluarte le han invitado a poder participar. Yo a Dina nunca le he llegado a conocer. ¿Y quién lo invitó a usted? ¿Quién lo invitó a Dina Boluarte? Yo no soy parte, yo también he sido invitado de parte del partido. En todo caso, acá tenemos que evaluar formó parte de Perú Libre. Ha estado en este gobierno. Así es. Entonces, acá, ¿qué cosa queremos aterrizar? Justamente hay una crisis en la formación de cuadros. La izquierda tiene que tener su formación de cuadros de ahora en adelante. O sea, no se puede militar a cualquier persona así por así sin conocer sus intenciones. Yo pienso que una persona de un pensamiento de izquierda socialista no puede estar en ese rumbo de la derecha. Quispe, ella se ha tenido gente de izquierda. Está obedeciendo a la derecha. Un año hemos tenido gente de izquierda en el poder. ¿Y qué hemos tenido? Gabinetes con personajes prontuariados, con personajes que habían estado en la cárcel, que tenían denuncias por golpear a su exmujer. Ese tipo de gabinetes hemos tenido con la izquierda.
Lamentablemente, Pedro Castillo en algún momento, él mismo ha renunciado a Perú Libre y se le ha indicado de que tiene que plantear ministros que realmente representen a los gremios, a las organizaciones sociales. ¿No les hizo caso? Pero lamentablemente hizo caso más a la prensa, a la derecha, cuando le decían que se aleje de Perú Libre. A la prensa, pero ni siquiera se ha acercado a la prensa, ni siquiera daba entrevistas, congresista. No voy a involucrar a RPP, no voy a involucrar a RPP, pero favor. algunos medios de prensa, ¿qué decían? Que se aleje de su bancada, que se aleje del partido. Y eso es una verdad innegable. Eso es lo que han hecho. Han difundido por todos los medios. ¿Y qué ha hecho Pedro Castillo? ¿A quiénes ha nombrado como ministros? Entonces, esa es responsabilidad. La gente de Perú Libre. ¿Estuvo el señor Bellido ahí en su momento o no? En su momento, Guido, cuando ¿Estuvo el señor Bellido, ha planteado el pago de la deuda de esas grandes empresas que hasta el día de hoy la deudan. Deben al Estado peruano. ¿Eso es un delito? No es un delito, por el contrario. ¿Sabe que es un delito pertenecer a una presunta organización criminal? Es un delito. ¿Juan Silva fue ministro o no? Entonces, ahora está prófugo. Exacto. ¿Quién lo llevó a ser ministro? ¿No fue el mismo Pedro Castillo? Entonces eso debe tener su proceso, y justo en el gabinete Bellido, investigación. Justo en el gabinete Bellido, congresista Quispe. Claro. Heiner Alvarado, Salatiel Marrufo, se habla de coimas. Hay indicios que el Ministerio Público ha presentado. Entonces, por favor, es parte del gobierno de Perú Libre. Nosotros no negamos eso. El Ministerio Público está en todo el deber de poder hacer las investigaciones correspondientes. Es más, eso está en proceso. ¿Pero no cree que Perú Libre también tiene responsabilidad en esta situación de violencia, de conflicto social? ¿Por qué no lo asumen? ¿Por qué no lo admiten? ¿En qué sentido? En todo lo que está ocurriendo. Ustedes han llevado también al país a esta situación de enfrentamiento. Lo hemos dicho, por ese discurso de victimización que enfrentaba a peruanos. No, nosotros en ningún momento hemos manifestado. El pueblo reacciona porque Dina Boluarte dio su palabra de renunciar cuando Pedro Castillo iba a ser vacado. Y ella no está cumpliendo. Han vacado al presidente Pedro Castillo de manera express. Y eso es una realidad innegable. Lo que el pueblo no está de acuerdo. No se ha llevado el debido proceso a través del Congreso de la República. Como ¿Y eso se lo ha dicho a congresistas de Perú Libre que votaron a favor de la vacancia? ¿Cómo? Congresistas de Perú Libre votaron a favor de la vacancia. Bueno, cada uno debe responder por sus Valdemar Cerrón votó a favor de la vacancia. En mi condición, yo estoy... Congresistas de izquierda votaron a favor de la vacancia. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso, yo estoy respondiendo a lo que es mi criterio personal, como le indicaba. No se ha llevado el debido proceso. Por lo tanto, nosotros presentamos un documento para que se derogue esa resolución de vacancia. ¿Pero qué dice el Congreso? Que es un caso sui generis. Si va a haber un caso sui generis, en todo caso están aceptando un antecedente que más adelante nuevos presidentes, cuando asuman, van a aplicar este caso de antecedente. Entonces, es o no es una responsabilidad de parte del Congreso para luego no estar asumiendo responsabilidades cuando haya nuevos presidentes. Entonces, nuestra preocupación por el día de hoy es justamente Quispe, lo que tiene que quedar claro como antecedente es que ningún presidente debe atreverse a dar un golpe de Estado, a querer controlar el país por decreto. Ya lo hizo Fujimori en su momento y lo quiso hacer también Pedro Castillo, igualito. Igualito, habló de controlar el país por decreto, de controlar todas las instituciones. Llamó incluso a un comandante general para que detenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, ¿íbamos a repetir el escenario del año 90? ¿Quería usted eso? No, nosotros obviamente, mira, es una actuación que finalmente no se ha consumado, pero que no ha debido... ¿Pero estuvo mal o no de parte del expresidente Castillo? Obviamente que ha estado mal. Sí. No era el procedimiento adecuado. Si realmente Pedro Castillo quería cerrar el Congreso, ¿cuál es el procedimiento? 2 cuestiones de confianza denegadas, se cierra el Congreso. ¿Lo que hizo es inconstitucional o no? Así es. Él lo que debió hacer Pedro Castillo es pedir una cuestión de confianza más y cerrar el Congreso. Entonces, si lo que hizo es inconstitucional y usted lo admite, ¿por qué estuvo mal que lo vaquen? Porque el Congreso ha cometido otro error inconstitucional. No ha cumplido el debido proceso que manda el reglamento del Congreso, que manda la Constitución, que ellos defienden y que ellos mismos ahora le están haciendo las modificaciones a varios artículos. Ahora quieren inclusive sacar a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y del OMPE. Yo me pregunto, ¿eso es correcto? ¿Hasta dónde quieren tener el control inclusive de las elecciones? Entonces, ese es un proyecto que ha presentado Avanza País. Así es. Y que ha sido cuestionado también. Yo no creo que estén de acuerdo ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo creo que no. Yo se lo pregunto a usted. ¿Usted no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Perfecto. No creo que ni un proyecto estaría de acuerdo. Y seguramente si la gran mayoría de congresistas no está de acuerdo, no lo aprobarán, pues, ¿no? Así es. No lo aprobarán. Pero el problema ustedes, es que por ejemplo, mayoría. están de parte de Perú Libre planteando asamblea constituyente en un momento totalmente inoportuno, por ejemplo, ¿no? No. Por ejemplo. El tema de asamblea constituyente no viene de ayer, no viene del mes pasado.
pasado, no viene del año pasado. Eso viene anteriormente de las poblaciones que han sido ignorados. Sí, pues, pero este no es el momento, congresista Quispe. ¿Cuándo va a ser el momento? El momento constituyente ya llegó. Cuando yo me pregunto, no hay crisis, no hay hambre, no hay pobreza, no hay obras, no hay... Inclusive hay una sequía en las zonas altoandinas. Entonces, ¿cómo se soluciona? Hay obras paralizadas. El pueblo dice, ¿cuándo voy a tener un representante que hable de mí? Congresista que diga, el pueblo no existe. El pueblo no vale. Esa es responsabilidad de ustedes como parlamentarios. Usted forma parte de un Congreso que tiene 8% de aprobación. Y yo pido que se cierre ese Congreso. Pero también es responsable usted de esa desaprobación, congresista Quispe. Así es, pero por culpa de ellos, de aquellos que están hablando en contra del pueblo. Los de Perú Libre no, entonces. No, ¿qué hemos hecho? Nosotros estamos por el contrario. Hemos presentado un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el abril de 2023, es decir, acá en abril de este año. Pero no nos han aceptado, no lo agendan. Es que eso no es Tienen posible. La mayoría a la derecha. ¿Cómo se van a realizar elecciones en 3 meses, pues, congresista 4 meses. Quispe? En 4 meses. Ya, y si puede ser no en 5 meses... Tampoco le engaña al pueblo. ¿Por no. qué no se pueden realizar elecciones? Lo han dicho los representantes de los organismos electorales. Se necesita solo para la convocatoria un plazo mínimo de 9 meses. Según la ley, ¿se va usted a saltear la ley? A ver, contemos. Si así fuera, cuando sacó el Jurado Nacional de Elecciones un comunicado y el OMPE indicando que es determinación del Congreso, si aprueban llevar o autorizar en cualquier momento las elecciones, ellos van a acatar. Ese es su comunicado. Nosotros no lo hemos dicho, lo dicen ellos. Fueron invitados los representantes de los organismos electorales y ellos han explicado que no se puede, al menos en estas circunstancias, convocar a elecciones en 2 o 3 meses. Se necesita un plazo y se necesitan reformas también. En ese mes. Si no, vamos a convocar elecciones para caer nuevamente en este mismo hoyo en el que nos encontramos por culpa de Perú Libre y de Pedro Castillo, que llegaron a Palacio de Gobierno y dejaron al país como está. No es culpa de Perú Libre, es culpa de la derecha que ha buscado en cada momento ¿Ustedes llevaron a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno o no? Porque nunca han tolerado tener un presidente desde las regiones más olvidadas. Eso es lo que Eso está es una gran mentira que nuevamente está victimizándose usted, congresista. ¿No se da cuenta que ese discurso que genera es odio? Pero no, eso no dijeron en el Congreso. Rencor, en el Congreso no genera dijeron enfrentamientos. ¿Por qué siguen utilizando ese discurso? No lo decimos nosotros. Nosotros estamos lo está diciendo repitiendo usted. lo que dicen en el Congreso, lo que han manifestado. Pero lo está diciendo usted ahora, utilizando ese discurso de victimización que ha utilizado Aníbal Torres, el mismo presidente Castillo, para seguir enfrentando a los peruanos. Y por eso ahora hay peruanos que se enfrentan a las Fuerzas Armadas y los muertos están ahí. O sea, nos quieren echar la culpa. O sea, es decir, nosotros manifestamos lo que la derecha simplemente está manifestando responsabilidad compartida, ¿Acaso no era la congresista? derecha que el pueblo ya tiene a sus representantes, que son los congresistas, el pueblo ya no existe, métanle, ¿qué quieren? Apliquen la fuerza. Responsabilidad compartida, congresista. ¿Eso es correcto? Responsabilidad compartida, congresista. Decir con un levantamiento, una munición, ¿es terruquear? ¿Eso es correcto? No, no lo decimos nosotros. Estamos haciendo ver los errores que han cometido la derecha. Y producto de la derecha es que están saliendo a movilizarse la población. ¿Y ustedes no han cometido errores? Lo que nosotros estamos pidiendo ahora para poder resolver todo ese problema es que se adelante las elecciones. No, pero yo le pregunto a usted, se plantea a través del Congreso. ¿No han cometido errores? Todos cometemos errores, los medios de comunicación. ¿Qué errores, por ejemplo, han cometido ustedes? Como Perú Libre. A ver, que le hubiese gustado que alguna normativa que Perú Libre ha emitido sea distinta. Uno de los errores que tal vez podríamos decir es que nos hubiera gustado tener la mayor cantidad de congresistas en el Congreso para poder aprobar por lo menos o debatir el proyecto de ley del referéndum para una nueva Asamblea Constituyente. Sí, pero eso no es responsabilidad de usted. Es responsabilidad de los votantes, ¿no? Los votantes no quisieron que hayan más congresistas de Perú Libre en este legislativo, así de simple. Falso, totalmente falso. ¿Y por qué? Yo le demuestro por qué. ¿Por qué? ¿Cuántos partidos de derecha hay ahorita en el momento? ¿Y cuántos partidos de izquierda hay? 90% de la derecha, 10% aproximadamente de izquierda. Entonces, ¿cuántos van a poner, obviamente? Pero eso es responsabilidad de la ciudadanía, de los votantes, no de usted, no de Perú Libre. Es porque hay partidos de la derecha. Es que los únicos que participan en estas contiendas electorales son partidos de la derecha y siempre van a tener mayor cantidad de representantes. Si analizamos en el contexto nacional, el 80% es el pueblo, el 10 o 20% será pues la derecha. Entonces no sería lo proporcional que el pueblo tenga mayor cantidad de representantes en el Congreso. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Desde hace muchísimo tiempo que la izquierda también está participando de manera activa. Ha llegado al gobierno con Pedro Castillo.
¿O no han tenido tiempo para hacer otro tipo de reformas? Bueno. ¿No han tenido más de un año para poder trabajar en los temas que ustedes consideren? No lo han hecho. ¿Por qué? Por el ruido político, porque han puesto ministros que no estaban a la altura de la exigencia de la ciudadanía. ¿Por qué no admiten su responsabilidad? Porque nosotros no hemos gobernado con Pedro Castillo. Pedro Castillo se ha derechizado y eso lo sabe muy bien la población. Pedro Castillo ha renunciado al partido Perú Libre. ¿Pero y quién eso lo es llevó? una verdad ¿No lo llevó Perú innegable. Libre? ¿Quién llevó a Pedro Castillo a Palacio? Llegó con Perú Libre. Así es. Eso es lógico, ha llegado, pero al final... ¿Quién llevó a Dina Boluarte a Palacio? No ha gobernado con Perú Libre. ¿Quién Eso llevó hay que a Dina Boluarte a aclararlo. Hay Palacio? que precisar que no gobernó Castillo con Perú Libre. ¿Y quién llevó a Dina Boluarte a Palacio? ¿No fue también Perú Libre? También. Entonces, Así como yo, así como otros congresistas, todos hemos llegado con Perú Libre. Pero ahí entra la personalidad de cada uno. Ahí entra a tallar. Cada persona debe analizar cuál es su tarea y su deber. Si uno se compromete con un programa partidario, entonces hay que cumplir el programa partidario. Perú Libre nos ha planteado el programa del partido. ¿Cuál es? El pueblo pide una nueva asamblea constituyente, mayor presupuesto al 10% de educación, pero en salud, todo caso agricultura. ese reclamo se lo tendría que hacer al mismo Pedro Castillo. Puede ir a visitarlo también a prisión y reclamarle, porque fue él el que no cumplió el plan de gobierno. Pero Pedro Castillo ya no es presidente, ya lo vacaron, la derecha lo ha vacado. Lo vacó el Congreso con votos también de la izquierda y de Perú Libre también. En el Congreso hay más del 90% de partidos que son de la derecha. No diga 90%. Usted lo sabe. No diga 90%. Ya, ¿cuánto le pone? No sé. Entonces, no sé, dígalo usted, pero no diga tampoco 90%. Perfecto. No le mienta tampoco a la población, Perfecto, pues. entonces asumo mi responsabilidad aproximadamente. Pero tiene la mayoría. Y Perú Libre, que es de un partido de izquierda, tiene la minoría. Mientras no tengamos mayoría en el Congreso, lamentablemente... Tiene la minoría porque han ido perdiendo también integrantes, por cierto, debido a problemas internos. Eso también hay que aclararlo. Es como en todo partido. Entonces, hay llegan al gobierno... Hay diferencias. Llegan ustedes al gobierno, no hacen mucho, van perdiendo integrantes de su bancada. ¿Para qué quisieron llegar al gobierno entonces? Para cambiar esta triste realidad, donde la derecha sigue Pero no la cambiaron, estuvieron un año y no la cambiaron, la complicaron más. Porque Castillo solamente asumió la administración del Estado, más no el poder, porque el poder lo tienen las grandes empresas transnacionales que deciden el destino de nuestro Perú aquí. Oiga, y no hay forma de cambiar eso. Sigue usted con ese discurso. No, pero dígame usted con ese ¿quién discurso? define los precios de los alimentos de primera necesidad? ¿No es Alicor? Sigue usted con ese ¿Pero discurso. quién decide los precios? Estamos en una economía de mercado. No le mienta a la población. De mercado. Así es. ¿Y cuándo el Estado va a hacer industria? ¿Cuándo el Estado va a hacer empresa? Economía de mercado. ¿Y cuándo el Estado hace empresa? Ya se lo digo, fueron no gobierno, fueron gobierno. Son las grandes empresas que están haciendo su mercado acá en el país. En fin, pero finalmente... por favor, no quiero salirme del tema, sí. Yo quiero enfocarme a lo siguiente. Sí, para finalizar, sí, por favor. Hoy día hemos presentado un documento solicitando el levantamiento del estado de emergencia para poder solucionar este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, la policía y la sociedad civil. No queremos más muertos. Estamos pidiendo la renuncia de la Dina Boluarte como lo está pidiendo nuestra población. Por favor, no le resten importancia a lo que está sucediendo en los fallecidos acá en Puno, en Juliaca. Solucionemos este problema. ¿Cómo? Dina Boluarte puede sentarse con los representantes, con los dirigentes, con el gobernador regional, con el alcalde de San Román, de Puno y las demás provincias, y se puede resolver este problema. No le resten, por favor, importancia a lo que está pasando y que no siga muriendo nuestra gente de Puno, por favor. Nadie quiere que muera un peruano más, congresista. Yo le agradezco por el espacio que nos está abriendo. Mil gracias, Jorge. Y si algo hemos podido hablar más, mil disculpas, estamos para poder No se preocupe. Wilson Quispe Mamani, congresista de Perú Libre por la región del lago Titicaca, por Puno, que en las últimas horas ha registrado ya 12 víctimas mortales producto de los enfrentamientos.